de lo que creemos, lo que van a creer, lo que creen y lo que tienen que creer. Y sobre todo en esta época en la cual pues están sometidos a tantas presiones en las escuelas, donde se les enseña de todo y desgraciadamente pocas cosas buenas. Pero bueno, oremos por nuestros niños, oremos por nuestras profesoras, porque es importante, tienen un papel incluso más importante que los pastores que estamos aquí predicando, porque ellos están formando la generación que viene, la generación que nos va a suceder aquí cuando pues ya no nos aguantemos y no nos podemos levantar de la silla. Bien, vamos, primero bienvenidos a todos y a todas, tanto los que estáis aquí de forma presencial como los que nos seguís a través de las redes sociales. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo, Ageo capítulo 1, versículo 8. No voy a mirar, porque seguro que acabo la predicación y hay gente que todavía está buscando Ageo. Pues no os preocupéis, el texto viene. Ageo 1:8 dice: subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Eterno. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos vas a impartir esta mañana a través mío, Señor. Que realmente seas tú, tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, que hable a través mío, Señor. Que realmente sea de impacto para nuestras vidas esta palabra. En tu nombre, en nombre de Yeshua. Amén. Hoy vamos a tratar, como he dicho, de un libro de la Biblia del cual normalmente no se suele hablar mucho. Y como he dicho anteriormente, incluso mucha gente tiene dificultades en encontrarlo en sus Biblias, ya que solo tiene 2 capítulos y se sitúa en lo que se conoce como los profetas menores entre Sofonías y Zacarías. Y aunque dicho libro solo tenga 2 capítulos, como todos los de la Biblia, es de una profunda riqueza. Y antes de entrar en detalles del libro, vamos a repasar el contexto histórico del mismo, ya que en ocasiones escuchamos historias, escuchamos lo que dice la Biblia, pero no acabamos de situarlos cronológicamente, no situamos en su tiempo, en los años, los eventos de la Biblia. Así que para los amantes de la historia bíblica y de la historia universal, tomad una libreta, tomad un bolígrafo y escribid. Debido al mal comportamiento y pecados de ciertos reyes del reino de Judá, en particular de Menashe o Manasés, así como del pueblo en general, se inicia la desintegración del reino de Judá como parte de la disciplina y castigo divino por la infidelidad hacia Dios, siguiendo así los pasos del reino de Israel o el reino del norte, que ya había sido deportado en el año 722 a.C. por las tropas asirias de Asurbanipal II, por los mismos pecados que cometía Judá y que había cometido Judá. En el año 605 a.C., las tropas babilónicas del Nabucodonosor II, que en aquel momento todavía no era rey, era el príncipe heredero, somete al reino de Judá, llevando al exilio como rehenes a parte de la nobleza, incluyendo al profeta Daniel y a sus amigos. Y ya que estaban, se apoderaron de parte de los tesoros del templo de Salomón, iniciándose a partir de ese momento los 70 años de exilio anunciados por Dios como castigo por la desobediencia. En el año 598, tras la ruptura del vasallaje que Judá tenía con Babilonia acercándose a Egipto, y en aquella época los 2 grandes reinos, las 2 grandes potencias eran en el sur Egipto y en el norte Babilonia, Nabucodonosor II, el cual ya era rey, entra nuevamente en Jerusalén, llevándose a 10.000 personas al exilio, entre las cuales se encontraba el profeta Ezequiel. Y ya que estaba, de paso, se dio una vuelta por el templo y agarró lo que pilló. Y se lo llevó. Finalmente, en el año 586 a.C., las tropas babilónicas, tras la rebelión de Sedequías, conquistan definitivamente la ciudad de Jerusalén, destruyendo la misma, incluyendo el templo de Salomón, llevándose una buena parte del pueblo al cautiverio, al exilio, y se dieron otra vuelta
por el templo y se llevaron ya todo lo que quedaba. Y además después destruyeron la ciudad y quemaron el templo. Y en el año 538 a.C., como resultado de la proclamación de Ciro el persa como rey, y eso lo veis en Esdras capítulo 1, versículos 1 a 4, se le permitió a Israel, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, regresar de Babilonia a su tierra bajo el liderazgo civil de Zorobabel y la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote, Esdras 3:2. Y se calcula que alrededor de unos 50.000 judíos regresaron del exilio hacia la tierra de Israel. Y 2 años más tarde, en el año 536, comenzaron a reconstruir el templo, y eso lo podéis ver en Esdras 3:1 a 4:5. Pero por la oposición de los vecinos y la indiferencia del propio pueblo, hubo un problema. La obra fue abandonada. La reconstrucción del templo se dejó, y eso lo veis en Esdras 4:1 a 24, por la dejadez del propio pueblo que había regresado del exilio, así como por parte de los vecinos. Y 16 años más tarde, o sea, en el 520 a.C., Ageo y Zacarías fueron comisionados por el Señor para alentar al pueblo a no solo reconstruir el templo, sino también a reordenar las prioridades, tal y como podéis ver en Esdras 5:1 a 6:22. Y como resultado de todo esto, el templo fue terminado 4 años más tarde, en el año 516, Esdras 6:15. Ya veis que los datos históricos los pongo con datos bíblicos, para que los podáis comparar, ¿no? Y una vez acabado este repaso histórico, a los que para algunos les sabrá a pocos y para otros dirán, ya era hora que acabases, vamos a entrar propiamente dicho en las enseñanzas que encontramos en el libro de Ageo. Ageo se compone de 4 exhortaciones o oráculos para el pueblo, aunque hay teólogos que hablan de 5 debido a que en el texto de todo el libro de Ageo, de los 2 capítulos, se encuentran 5 veces la expresión vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo. Ageo 1:1, 1:3, 2:1, 2:10 y 2:20. Por su parte, los rabinos abogan por 4 exhortaciones en lugar de 5, ya que en cada una de esas 4 exhortaciones se cita una fecha concreta para cada uno de esos oráculos o exhortaciones. Y eso lo tenéis para los estudiosos Ageo 1:1, 2:1, 2:10 y 2:20. Y hoy haremos caso del punto de vista de los rabinos, sin por ello desmerecer la opinión de los teólogos que abogan por 5, y nos acercaremos a las 4 siguientes exhortaciones. La primera de ellas es edificar el templo, Ageo 1:1 a 1:15. La segunda es la gloria del nuevo templo, Ageo 2:1 a 2:9. La tercera es la reprensión de la infidelidad del pueblo, Ageo 2:10 a 2:19. Y la cuarta es las promesas del Eterno a Zorobabel, Ageo 2:20 a 2:23. Y cabe destacar que el primer punto nos llama a meditar sobre nuestros caminos. Y digo bien nuestros caminos, no solo los caminos del pueblo de Judá, sino nuestros caminos, porque la Biblia no es únicamente para los que lo recibieron en aquel momento, sino para todas las generaciones venideras, y eso nos incluye a nosotros. Mientras que de la segunda a la cuarta exhortación se nos insta a recapacitar y meditar en nuestros corazones. Vamos a ver el primer punto, primera exhortación. Exhortación a edificar el templo, Ageo 1:1 a 1:15. De hecho, el tema primordial de este primer punto, como he dicho, es la reedificación del templo de Dios, el cual había estado en ruinas desde su destrucción por Nabucodonosor II en el año, a ver si habéis seguido, 586 a.C. Y el profeta en este primer punto insta al pueblo a meditar bien sobre vuestros caminos, versículos 5 y 7. La versión textual, que yo aquí estoy predicando con la Reina Valera 1960, pero a mí me gusta mucho más la versión textual porque está más cercana al texto original. Y en la versión textual se nos habla del versículo 5, considerad vuestros caminos, y en el versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. Llamando así la atención del pueblo entre los versículos 9 a 11 al hecho
de que pese a sus esfuerzos, no recibían las bendiciones esperadas en lo material, debido a que Dios había cerrado los cielos reteniendo la lluvia, lo que tuvo como consecuencia lógica, y esto lo estamos viviendo desde hace 3 años aquí en Cataluña y otros lugares de España, que la tierra detuvo sus frutos, no dando las cosechas esperadas debido a la sequía que el Señor permitió. Y esto no fue por causa de un capricho de Dios, ni porque se levantó un día con mal pie, porque tuvo mala noche, tuvo pesadillas, sino que fue consecuencia de la dejadez del pueblo en renovar sus esfuerzos para construir la casa del Señor. Ageo llama la atención del pueblo, de la nación, haciéndoles ver y recapacitar que la sequía y la consecuente falta de frutos o cosechas era causada por no tener las prioridades espirituales en el lugar correcto. Porque el pueblo beneficiaba y anhelaba primero sus propias necesidades materiales en detrimento de las espirituales. Y los que habían regresado del exilio babilónico dedicaron mucho tiempo y mucho esfuerzo en construir sus propias casas, lo que hizo que el templo quedase incompleto y sin uso. Ellos plantaron generosamente, pero su labor únicamente resultó en una fracasada cosecha a causa de la sequía. Para Ageo, la reconstrucción del templo no era un fin en sí mismo. El templo representaba la morada de Dios, su presencia manifiesta con su pueblo escogido. Y a la destrucción del templo por parte de Nabucodonosor II siguió la partida de la gloria de Dios que moraba allí, o sea, de la que se conoce como la Shekinah. Y eso lo podéis ver en el capítulo 10 de Ezequiel. Para el profeta, la reconstrucción del templo invitaba no a cualquier cosa, no al hecho de tener un bonito edificio, sino que invitaba al regreso de la presencia de Dios en medio del pueblo. Invitaba al regreso de la Shekinah. Y entre los versículos 12 a 14 vemos que el gobernador Zorobabel, y Zorobabel no era cualquiera, no era uno que había escogido a Nabucodonosor II o más bien dicho Ciro como gobernador, no. Zorobabel era descendiente en línea directa del rey David, correspondiéndole el trono de Judá si dicha monarquía hubiese ocupado todavía el poder. Y también vemos que el sumo sacerdote Josué y el pueblo hicieron caso de lo que Dios les habló a través de Ageo, teniendo un temor reverente de Dios, reconociendo que habían actuado mal, volviéndose a Dios y colocando las prioridades espirituales en el lugar correcto. Lo que hizo que Dios les hace saber, al final del versículo 13, les hace saber que yo estoy con vosotros, dice el Eterno. Y la verdad que estos pasajes nos llevan y nos deben hacer meditar profundamente sobre quiénes somos y cómo actuamos. De hecho, 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y 1 Corintios 6:19 ratifica esto diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Interesante, ¿no? Prioridades erróneas en las vidas de los hijos de Dios, en nuestras vidas, ¿sabéis a lo que conduce? Al fracaso. Lo que hace que aún la actividad más febril que podamos tener no produce los resultados deseados. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, si Dios no es nuestra prioridad principal, nunca obtendremos la verdadera victoria. Y puede que la Shekinah, puede que la presencia de Dios nos abandone. Desgraciadamente, en numerosas ocasiones desatendemos nuestra vida espiritual, el templo de Dios que somos, quitando al mismo Dios del primer lugar para dar prioridad a nuestro bienestar material, a nuestro ego. Y eso
no trae bendición y nos lleva a la derrota. Y esto ocurre, esta situación ocurre cuando nos cansa venir a la iglesia los domingos, cuando nos da pereza asistir a la reunión de oración, cuando cada vez que hay una actividad en la iglesia encontramos 1000 excusas para no asistir y nos quejamos, cuando dejamos de amar a nuestro hermano en la fe y literalmente pasamos de él, cuando el fruto del Espíritu en nuestras vidas es un ilustre desconocido, cuando dejamos de leer las Escrituras y meditar en ellas, cuando desatendemos nuestro tiempo devocional con el Señor porque estamos cansados o porque tenemos mucho trabajo o por 1000 excusas. Y esto significa que desgraciadamente estamos priorizando la construcción de nuestra casa, de nuestros placeres, dejando espiritualmente en ruinas el templo que somos nosotros, lo que tiene como consecuencia la falta de bendición en nuestras vidas y que la Shekinah, la presencia de Dios, vaya menguando e incluso llegue a desaparecer. De hecho, todos estamos anhelando un avivamiento en este país, que sea país de origen o país de acogida, el país en el cual Dios nos ha colocado para que le sirvamos. Pero esto no va a llegar, esto no va a ocurrir si no hacemos caso de la voz de Dios, si no tenemos temor reverente a Dios y buscamos un avivamiento personal que pasa por cambiar nuestras prioridades espirituales y poner a Dios en un lugar que no es otro que el primero. Y esto en ningún momento, que nadie me malinterprete, en ningún momento significa que dejemos de ocuparnos de lo nuestro y de buscar nuestro bienestar. En ningún momento he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que debemos ser conscientes que somos meros administradores de lo que Dios nos ha dado y que en ningún caso, y digo bien en ningún caso, Dios debe perder su lugar prioritario en nuestras vidas. Solo así la Shekinah, la presencia de Dios, morará en nuestras vidas. Seremos luz y sal de la tierra y la gente anhelará conocer al Dios que predicamos y al Mesías. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a acatar lo que Dios quiere de nosotros, tal como hicieron las jerarquías y el pueblo en tiempos de Ageo? ¿Vamos a permitir que la Shekinah de Dios more en nosotros? ¿O vamos a pasar de todo siguiendo con un tiempo de confusión y miseria espiritual? La decisión no es del equipo pastoral de esta iglesia ni de los pastores, sino de cada uno de nosotros. Y eso también incluye a los pastores y también incluye al equipo pastoral. Ageo 1:8 nos dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Eterno. El segundo punto, la segunda exhortación la encontramos en Ageo 2:1 a 2:9 y es la gloria del nuevo templo. En esta segunda exhortación de Ageo podemos ver que el pueblo había hecho caso al llamado o exhortación de restaurar su vida espiritual y volvieron a edificar el templo. Pero según trasluce en el versículo 3 del capítulo 2, algunos de los mayores, y serían bien mayores, que habían visto la gloria del templo del Salomón, del primer templo, empezaron a desanimar al pueblo con sus lamentos y con sus quejas, comparando lo que se estaba construyendo ahora con lo que ellos habían conocido anteriormente. Y lo que decían era cierto. Dios no atenuó en nada la realidad de la ruina del templo, tal y como nos dice Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? En efecto, ¿qué podían pensar los que habían visto la gloria del primer templo, la gloria del templo de Salomón, comparándolo con el estado de la nueva construcción que estaban haciendo? ¿Qué le quedaba a ese pobre remanente de Judá? ¿Dónde estaba el arca con las tablas de la ley y el propiciatorio y el trono
de Dios entre los querubines, que era el arca, la parte de arriba del arca? ¿Dónde estaban los Urim y los Tumim para consultar al Señor? ¿Qué había ocurrido con el reinado que unía al pueblo con Dios? Zorobabel, como he dicho antes, descendiente directo de David, ni siquiera llevaba el título de rey. ¿Qué había sucedido con el sacerdocio? Josué, el sumo sacerdote, tenía vestiduras viles en lugar de tener las vestiduras gloriosas y de gala de los sumos sacerdotes, tal como podéis leer en Zacarías 3:3. ¿Dónde podía buscar el pueblo la presencia de Dios? ¿Dónde se encontraba la gloria de Dios? Y lamentablemente pasaba una cosa. Esta gente había perdido la visión. Esta gente lamentaba la desaparición de la Shekinah, de la presencia de Dios, del lugar de adoración, así como de sus vidas. Pero en lugar de tomar la actitud correcta, en lugar de buscarla de nuevo, de correr hacia Dios para ser nuevamente bendecidos, lo único que hacían era impedir la llegada o regreso de la bendición con lamentos y quejas. ¿Y sabéis lo que era lo peor de todo? Que desanimaban a los demás. En resumidas cuentas, y tal como se suele decir, ni comían ni dejaban comer. Y este hecho hizo que Dios tuviese que intervenir a través del profeta, a través de Ageo, para poner fin a las quejas y lamentos que desanimaban el pueblo. Y esto, siento deciros que no es una cosa del pasado. En la actualidad lo vivimos en nuestras iglesias. No es ninguna novedad. ¿Cuántas veces no hemos oído y visto el mismo tipo de actitudes con reflexiones del tipo: en mi país de origen toda era mucho mejor? De la otra zona que procedo de España, de otra provincia, nuestras iglesias sí que eran iglesias. En la anterior ciudad en la que vivía de esta zona, la iglesia en la que me congregaba era genial. Ahí sí que había amor entre los hermanos. Y los pastores y líderes eran maravillosos, no como yo ni como yo. Además, en mi lugar de procedencia yo iba cada día al culto. Teníamos reuniones cada día y eso sí que era bueno. Y muy probablemente estas personas tengan razón. No voy a poner en duda lo que dicen. Lo malo es que desgraciadamente, en numerosos casos, esas mismas personas se han visto desbordadas por su afán de mejorar su vida material y han aparcado su vida espiritual y no se congregan en ninguna iglesia, sean autóctonos del país o sean foráneos. De hecho, el pastor Julio Pérez, y os anuncio, os hago un spoiler, lo tendremos entre nosotros, si Dios quiere, el próximo 9 de junio, pues el pastor Julio Pérez, al cual todos o casi todos conocéis, en una ocasión afirmó que hay al menos 2 iglesias fuera de la iglesia. Dicho de otra manera, de cada 3 evangélicos que hay en este país, 2 no se congregan en ningún lugar. Y eso es grave, pero no tiene que desanimarnos. Dios, a través del profeta Ageo, comunica la esperanza para el pueblo. En los versículos 4 y 5 del capítulo 2 leemos: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Eterno. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice el Eterno. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Y esto es la continuación de la primera exhortación del profeta, la cual produjo un despertar entre el pueblo. Dios anima a sus testigos, a sus hijos, en un tiempo de ruina, transmitiéndoles ánimo ante los recursos que les faltan o que les faltaban, con la esperanza gloriosa con la cual Él quiere llenar sus corazones, con la cual Él quiere llenar nuestros corazones. Y estos versículos tienen mucho parecido con lo que podemos ver en 2 de Timoteo, como el remanente de Israel. Timoteo había estado a punto de perder el ánimo, de dejarse intimidar por el mal que crecía alrededor suyo.
Y el apóstol Pablo lo tuvo que exhortar a avivar el don de la gracia de Dios que estaba en él. Era necesario que sus manos no estuvieran paralizadas para la edificación de la casa de Dios, cualquiera que fuera el aspecto de la misma. Pablo declara en 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, añadiendo en 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que, hermanos, no volvamos la mirada atrás, hacia el pasado, por muy bueno que pudiese ser, y seguro que lo fue. Pongamos la vista en el presente y el futuro mejor que nos espera. Y tal como Dios ordenó a Josué, esforcémonos, seamos valientes, ya que la victoria es nuestra en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías. Tenemos que trabajar en esta obra, como nos dice el Señor, ya que a los que han considerado sus caminos bajo su disciplina, que han sido despertados por su llamado, Él, el Señor, repite y repetirá estas consoladoras palabras de Ageo 2:4, porque yo estoy con vosotros. ¡Wow! Dios nos dice, porque yo estoy con vosotros. Si nos falta la fuerza, si caemos en desánimo, Dios ha guardado íntegramente esta fuerza para nosotros. Solo tenemos que esforzarnos y ser valientes. Dios nos ha provisto de la fuerza suficiente en Él, no nuestras propias fuerzas, en Él, para construir su casa e introducir en ella a los que van a ser salvos y formarán parte de la misma. Nuestro trabajo consiste realmente en esforzarnos y depositar completamente nuestra confianza en Él. ¿Sabéis qué? Él hará. Tal como nos dice el versículo 5, su espíritu, el Ruach HaKodesh, está en medio nuestro y no debemos temer, ya que la bendición suprema vendrá. En los versículos 6 a 9 leemos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, o sea, el Mesías. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Como creyentes, no solo tenemos la esperanza de esta casa o de este templo terrestre, sino que tenemos puesta la esperanza en el templo celestial que nos espera, en la futura gloria postrera de la casa, de la cual será llena de la gloria de Dios. Sabéis, Jesús pagó un alto precio en la cruz para ello. Y resucitó y ascendió al Padre para interceder por nosotros y para preparar la futura gloria de su iglesia, de su pueblo, y regresar triunfante como el Bar Enasha, o el Hijo del Hombre, en gloria y en poder, para restaurar Israel y llevarse a su nombre. Y esto nos insta a trabajar para la gloria de la casa de Dios y que meditemos en cuál es nuestra responsabilidad como creyentes. ¿Vamos a permanecer desanimados, volviendo la mirada hacia glorias pasadas? ¿O optaremos por tener puesta la mirada hacia adelante, al frente en la edificación del reino de Dios, del templo de Dios en nuestras vidas, así como de las almas perdidas que todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor, con Jesús? El tercer punto, la tercera exhortación es la reprensión de la infidelidad del pueblo, Ageo 2:10 a 2:19. En este tercer punto vemos que el pueblo se preguntaba por qué ellos no experimentaban victoria a pesar de que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Interesante, ¿verdad? Muchas veces cumplimos con la voluntad de Dios realmente porque lo hacemos de corazón, pero no experimentamos victoria. Y Ageo fue duro en la respuesta, muy duro. Y bajo el mandato de Dios preguntó a los sacerdotes
sobre dos conceptos de la propia ley. El primero que encontramos está en el versículo 12 y nos dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y el segundo que encontramos está en el versículo 13. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocara alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. En base a estos dos versículos, Ageo, en el versículo siguiente, en el 14, deja claro que ante los ojos de Dios, todo lo que estaban haciendo con sus manos y estaban ofreciendo era inmundo, enfatizando que lo limpio del templo no hace limpio a los trabajadores, pero que su propia falta de limpieza, en realidad, amenaza la limpieza del templo, dejándoles claro que necesitaban tener pureza moral, ya que la inmundicia era contagiosa. En sus declaraciones, Ageo asimila al pecado con un cadáver. Y en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, un cuerpo muerto era la figura más completa de la terrible consecuencia del pecado. Si la separación del mal y la separación del pecado no es una realidad para nosotros en nuestras vidas, ¿cómo podrá ser pura y agradable a Dios la obra de nuestras manos? Lo que el profeta trataba de grabar sobre la conciencia del remanente del pueblo de Israel y en la nuestra, era que sus obras eran impuras. Podremos realizar muchas cosas para Dios, pero si no caminamos en santidad, de poca cosa vale. Y Dios lo ve como inmundicia. De hecho, en su palabra Dios insiste constantemente en que seamos santos porque Él es santo. De hecho, debemos llevar a cabo una separación real del mal y no solo de palabra. Y eso pasa por tener y mantener una comunión viva con Dios, por mantener la santidad, es decir, no estar subidos en un altar allí como una piedrecita que no se mueve, sino acatar, hacer nuestra y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. De hecho, el pueblo de Israel seguía contaminándose, tomando por mujeres a las hijas de los cananeos, Esdras 9, violando el sábado, Shabbat, y profanando el sacerdocio, Nehemías 13, así como un largo etcétera, moviéndose únicamente en vistas a su propio provecho y dejando de lado la santidad debida a Dios. De hecho, el pueblo se había arrepentido de su mal camino, pero realmente no se había convertido genuinamente de todo corazón. Y sus obras eran un fiel reflejo de él. ¿Sabéis cómo se ve si somos creyentes? Por nuestras obras. Y no estoy diciendo que la salvación es por las obras, bajo ningún concepto. La salvación es por fe y únicamente por fe. Pero si hemos creído, somos hijos de Dios, nuestras obras van a hablar por nosotros. Si no hay obras, mal asunto. En el versículo 18, Dios llama al pueblo a que medite en su corazón sobre sus hechos, sobre su forma de actuar, que realmente haya una conversión genuina, una teshuvá, palabra hebrea que significa arrepentimiento, poniendo unos fundamentos sanos. Y eso traerá bendición espiritual, tal y como nos dice el versículo 19. Hermanos y hermanas, hagamos lo mismo, escuchemos este llamamiento. Podemos volver a encontrar la bendición plena. Y eso pasa por no dejar que las pequeñas zorras puedan echar a perder la viña, tal como dice Cantar de los Cantares. No permitamos que el pecado, las brechas en nuestra vida espiritual, echen a perder nuestra bendición espiritual y que éstas anden como Pedro por su casa en nuestras vidas. Tampoco seamos tolerantes con el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Seamos santos porque Dios es santo. Tengamos corazones apegados a Jesús, limpios, llenos de celo y ansia por la edificación de la casa de Dios.
y eso tendrá consecuencia que de forma inmediata encontraremos la bendición perdida. Y el cuarto punto, la cuarta exhortación, son las promesas del eterno a Zorobabel, Ageo 2:20 a 2:23. Como en la mayoría de los libros de los profetas menores, Ageo termina con promesas de restauración y bendiciones para el pueblo, para la nación. Y en esta cuarta y última exhortación, Dios deja entrever en la segunda parte del versículo 21 y el versículo 22 del capítulo 2 la venida del Mesías en gloria y en poder, su segunda venida y su introducción en su templo glorioso. Los versículos 21b y 22 nos dice: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y este versículo es una promesa profética anunciada ya en el versículo 2 de este mismo capítulo, y que también encontramos en Hebreos 12:26. Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y este estímulo es una promesa. Todo será trastornado, todo será movido, todo será quebrado, para que las cosas inconmovibles, las que no pueden perecer, no sean alteradas y permanezcan, según Hebreos 12:27. Y estas cosas inconmovibles, según el capítulo 2 de Ageo, es la entrada del Mesías en su templo glorioso. Y es interesante que justo después de hablarnos de la venida triunfante del Mesías, el versículo 23 nos refiere al establecimiento y confirmación por siempre de Zorobabel. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Eterno, y te pondré como a niño de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. En este versículo, Dios, a través de Ageo, utiliza un término distintamente mesiánico en referencia a Zorobabel. ¿Sabéis cómo lo llama? Siervo mío. Dios promete a Zorobabel un anillo de sellar, lo cual era un símbolo de honor, autoridad y poder, algo como un cetro, y era utilizado para sellar cartas y decretos. De hecho, Zorobabel, como el anillo de sellar de Dios, representa la casa de David y la reanudación de la línea mesiánica interrumpida por el exilio del año 586. De hecho, Zorobabel restableció el linaje davídico de los reyes que culminará con el reino milenial de Cristo. Apareciendo este Zorobabel, interesante, Zorobabel aparece en el linaje del Señor Jesús, tanto por parte de José, Mateo 1:12, como por el lado de Miriam o María, Lucas 3:27. De hecho, Zorobabel, el príncipe, es una figura de Cristo, siendo la continuidad y legitimidad de la dinastía davídica, la cual tendrá su punto álgido o máximo inconmovible con la segunda venida de Jesús o de Yeshua, además de representar la continuidad de la promesa de Dios para con su pueblo Israel. De la misma forma que Josué, el sumo sacerdote, cuyo nombre en hebreo es Yoshua, siendo la misma raíz que Yeshua y significando salvación, representa el restablecimiento del sacerdocio y el regreso de la Shekinah, la cual culminará con el sacerdocio eterno de Jesús, tal como podemos ver en el capítulo 3 de Zacarías. Y con nosotros ocurre lo mismo. Hebreos 12:28, citando la profecía de Ageo, nos dice: así que, recibiendo en nosotros un reino inconmovible. Dios ha establecido ya al Señor a su diestra. Pronto establecerá a la novia, su iglesia, sobre el trono con él. Y te pondré como un anillo de sellar. Zorobabel, así como la iglesia, representa y es el sello de todos los caminos divinos. Tanto en él, Zorobabel, como representación de Israel, como en ella, la iglesia, todos los ojos verán los propósitos del Dios y los cumplimientos de los mismos.
Segunda Tesalonicenses 1:10 nos dice que en ese tiempo el Señor será glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron. Es necesario que la gracia de Dios triunfe al final, que se muestre superior a todas nuestras debilidades, a todas nuestras infidelidades como pueblo y personas, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos, Ageo 2:23. Es necesaria que la gracia de nuestra elección por parte de Dios resplandezca ante todas las miradas, ya que es la única causa, la causa inicial y final de la bendición eterna para los creyentes, a los que han creído en Yeshua como el Mesías. Y estamos fundados en la esperanza que es Cristo y sobre la seguridad de la salvación de Dios. Apliquémonos, pues, en un continuo juicio de nosotros mismos, el llevar a cabo la obra de la casa de Dios, de nuestra casa, del templo espiritual que somos, reuniendo a las almas alrededor de Yeshua, alrededor de Jesús, único centro de reunión y bendición y único camino a la salvación. Nuestro Señor Jesús es el sello de la mano derecha de Dios, porque se le ha entregado todo el poder y todo deriva de Él. Y por Él y en Él, todas las promesas de Dios son sí y amén. Y en base a todo lo que hemos visto, tengamos pues presente en nuestras vidas las 4 exhortaciones. Edifiquemos el templo espiritual que somos. Contemplemos la gloria del nuevo templo que Dios construye en nosotros. No seamos infieles a Dios. Y recordemos las promesas de Dios para nuestras vidas y nuestro cometido de predicar las buenas nuevas de salvación a los que todavía no han tenido un encuentro con el Señor Jesús. Y si en este día tú que estás aquí presente no has tenido, o que nos sigues por las redes sociales, no has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús, no dejes pasar este día. Entrégale tu vida. Él está a la puerta. Él te ama. Él está aporreando tu puerta. Está desesperado aporreando tu puerta. Él no va a entrar si tú no le abres la puerta. Pero Él quiere habitar contigo, Él quiere morar contigo. Él quiere que tú formes parte de su pueblo. Él quiere que seas la novia por la cual Él pagó un precio en la cruz, resucitando, ascendiendo a la diestra, y va a volver, y va a volver. Deja entrar al Señor en tu vida. Dile, entra. Y cabe la posibilidad que seas ateo o agnóstico, cabe la posibilidad de que pases de todo, de que digas, otro cuento. Dile, Señor, si es verdad que tú eres quien eres, o tú eres quien están predicando, entra en mi vida. Haz el cambio, ábrele la puerta. Él quiere entrar, Él quiere sentarse a tu mesa, Él quiere cenar contigo, pero no te va a forzar la puerta. No te va a forzar la puerta. Entrega tu vida. Entrégale, porque es la mejor inversión que vas a hacer. Vas a invertir, no en lo terrenal, es invertir en lo eterno. Que el Señor os bendiga. Y Señor, te damos gracias por esta predicación, Señor, que realmente sea de bendición para todos los que la han oído de la misma forma que lo ha sido para mí, Señor, y que realmente también sea un reto para que cambiemos lo que no es correcto, para que realmente nos enfoquemos en lo que tenemos que enfocarnos, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía y te bendecimos por ello. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, vamos a dar paso a los anuncios breves. No os levantéis todavía, que ya veo algunos que están hartos de oírme.